Vuélveme el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Como en este tiempo podía así meditar acerca del sufrimiento, acerca del dolor, porque en el mundo generalmente las personas así sufren, ¿no? Sufren por la enfermedad, sufren por la situación, pero cuando una persona se encuentra con Cristo, se encuentra con Dios, se encuentra con algo muy especial en su corazón. Por eso, como la salvación en sí misma es la vida. Por eso en la palabra de Dios, Jesucristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, cuando nosotros tenemos esa vida tan preciosa, esa vida tan maravillosa, Dios desea que nosotros tengamos esperanza y fuerza en nuestro corazón. Pero nosotros muchas veces, así cuando observamos en la vida espiritual, el hombre va perdiendo esa fuerza, va perdiendo ese gozo. Pero como en estos días podía pensar, ¿no? Como en la Biblia habla de los sufrimientos de los siervos de Dios. Entonces los siervos de Dios tuvieron muchas dificultades, hambre, situaciones por el Evangelio. Entonces, aunque ellos tenían hambre, tenían dolor, tenían sufrimiento, pero en su corazón tenían una esperanza, ¿no? Por eso cuando nosotros miramos el libro de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 23 dice, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles, en peligro de muerte y demás. El apóstol Pablo vivió muchas situaciones que hicieron que su corazón así se encerrara, se aislara. Pero por encima de ese aislamiento en el corazón de él podía ver la fe, podía ver la esperanza. Por eso nosotros debemos así pensar delante de Dios, ¿no? ¿Qué es el motor de nuestra vida? ¿Qué es el motor de nuestro corazón? Como el pastor Otsopar, en muchas ocasiones así él vivió situaciones de hambre, situaciones de dificultad. Pero él pensaba, ¿no? Si Dios así se siente a veces triste o se siente feliz, Dios qué quiere conmigo, que esté feliz o que esté triste. Dios quiere que uno esté feliz. Pero si en el corazón de una persona sufre, ¿Dios quiere que la persona sufra? No. Dios no desea que la persona sufra, sino que por el contrario tenga fuerza y esperanza en su corazón, ¿no? Por eso, como la Biblia siempre nos enseña a nosotros tener el gozo de nuestro corazón. Pero el hombre, y en la vida espiritual, el hombre va perdiendo ese gozo. Por eso cuando nosotros miramos, nosotros debemos pensar delante de Dios. ¿Qué fundamenta el corazón del hombre? ¿Cuál es su fundamento? Como nosotros miramos, hay dos tipos de construcción. Está la construcción en barro, ¿sí? Y la construcción en concreto, ¿no? Entonces, la construcción en barro, ¿qué sucede? Así con el tiempo se va desmoronando, ¿no? Pero la construcción en concreto, así llueva, así ocurran varios como eventos a su alrededor, así la construcción fácilmente se cae, no se cae. Por eso es muy importante que el corazón esté cimentado. ¿El corazón de qué se cimenta? De la palabra y de la fe. El resultado de la palabra y la fe es el poder de quién? De Dios, ¿no? Por eso cuando nosotros miramos en San Mateo capítulo 7, San Mateo capítulo 7, versículo 24,
San Mateo capítulo 7, versículo 24 al 27, dice lo siguiente. Cuando cualquiera pues que me oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que no oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Como una persona que edifica su vida sobre la roca tiene fundamento. Dios desea que en el corazón de una persona que tenga fundamento en la palabra. Pero muchas veces en la vida espiritual, las personas, ¿en qué tienen fundamento? ¿Cuál es su fundamento profundo? Entonces, a veces así compartiendo con algunos hermanos escuchan la palabra. Entonces, algunos hermanos así les digo, ¿no? Ah, hermano, es bueno que usted escuche la palabra, pero también en su corazón necesita recibir ¿qué? El alimento. El alimento es recibir los nutrientes de la palabra, recibir la esencia de la palabra. El que recibe la esencia de la palabra puede tener que su mirada hacia el cielo. Cuando nosotros miramos el libro de Génesis, como Dios dividió las aguas del cielo de las aguas de la tierra, ¿no? Entonces, las aguas del cielo es los que iban a dónde. Son los justos que irán a dónde? Al cielo. Pero las aguas que quedaron en la tierra son las personas que no entendieron la salvación y el corazón de Dios. Como desde este segundo día, Dios ¿qué quería hacer? Dios quería hacer diferencia. Dios ¿qué quiere hacer en nuestro corazón? Diferencia. Cuando una persona sabe exactamente las cosas, tiene en detalle su corazón, esa persona puede ¿qué? Diferenciar. Ah, ¿qué es el corazón del hombre y qué es el corazón de Dios? Pero muchas veces en la vida de creencia, muchos salvos recibiendo la palabra no tiene diferencia. Por eso, como nosotros miramos en el mundo, ¿no? En el mundo las personas dicen, ¿usted cree en Dios? Sí, yo creo en Dios. Cualquier cosa en creer en Dios sirve. Pero en el justo, Dios ¿qué quiere dar? Fundamento. Por eso Dios quiere que en nuestro corazón nosotros meditemos, ¿no? ¿Dónde está fundamentada nuestro corazón? Si nuestro corazón se fundamenta en la palabra, aunque vengan situaciones, aunque vengan dificultades, ¿la casa se cae? No se cae, ¿no? Como en este tiempo, así mi esposa ha tenido algunas dificultades de salud, ¿no? Entonces, permanentemente compartiendo con ella, así yo le digo a ella, ¿no? Sí, este momento es para que nosotros tengamos el mayor gozo en nuestro corazón, ¿sí? El mayor gozo. Entonces, hace un cierto tiempo, Dios me permitió ir a Corea, ¿no? Entonces, un pastor compartía acerca, yo cuando enfrento los problemas, yo debo disfrutar, ¿qué? Los problemas, ¿no? Entonces, durante casi 6 años yo he ido meditando eso. Entonces, como en mi corazón pienso, ¿no? Ah, wow, maravilloso, ¿no? Como Dios me está enseñando poco a poco a recibir ese ¿qué? Corazón. Disfrutar la dificultad, disfrutar la situación. ¿Pero qué es disfrutar? Esperar y confiar en quién? En Dios, ¿no? Por eso Dios desea que nuestro corazón se fundamente en ¿qué? En la roca. Nuestra roca es nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Jesucristo es nuestro camino. No significa que yo siga mi camino, sino el camino de ¿quién? De Dios. Jesucristo es la verdad. ¿Es mi verdad o la verdad de Dios?
la verdad de Dios. Entonces Dios quiere que en mi corazón, Dios quiere que yo siga ¿qué? La verdad de Dios. Si Dios dice que Él va a trabajar en mi vida, ¿eso qué es? Bendición. Eso es gozo. Eso es esperanza en Dios. Por eso, cuando nosotros miramos en la Biblia, podemos ver, por ejemplo, David se enfrentó a Goliat, ¿no? Pero en el caso de David, cuando enfrentó a Goliat, ¿qué diferencia tenía, no? Con todos los demás soldados de Saúl. Como en el corazón de los soldados de Saúl, tenían miedo, tenían temor. Entonces, para ellos, ¿qué era más grande? Para ellos era más grande que Dios, era más grande Goliat. Pero el Goliat, ¿en dónde estaba? ¿Estaba al frente de sus ojos o estaba en su corazón? Estaba en su corazón. Ahí estaba ese gigante. Entonces, muchas personas, ¿por qué se preocupan? ¿Sí? La palabra preocupación tiene dos partes. Preocuparse, ¿sí? Es decir, ocuparse antes de, ¿cierto? Entonces, las personas se preocupan porque, ay, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? Si yo no hago, si yo no sustento. Pero el ser humano puede tener el control de todas las situaciones. No puede, ¿no? Por eso en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45, David da una palabra maravillosa. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Como cuando yo medito en esta palabra, ¿realmente Dios es suficiente o no es suficiente? ¿Dios es qué? Suficiente. Dios es suficiente. ¿Sí? Entonces a veces en la vida de muchos salvos piensa que Dios es suficiente o a veces piensa, me falta algo. Entonces así a veces compartiendo con algunos hermanos, hermanas, ellos en su corazón dicen, me falta algo. Sí, yo sé, Cristo limpió mi pecado. Sí, yo sé, Cristo es mi esperanza, pero me falta algo. Pero realmente falta algo, no falta nada, ¿sí? Entonces, a veces en algunos casos hay hermanas, ¿no? Que se casaron jóvenes con sus esposos, ¿no? Se casaron de 16, 17 años, ¿no? Pero como desde muy temprana edad tuvieron que ser ¿qué? Tuvieron que ser así como esposas, ¿no? Entonces luego pasando unos 10, 15 años siente, ay, yo no disfruté mi juventud. Tanto tiempo así siendo madre, siendo esposa, yo no disfruté ¿qué? Mi juventud. Pero en el corazón, ¿qué pensamiento puede surgir? Yo creo que me falta ¿qué? Algo, ¿cierto? Pero realmente le falta o en su corazón no ve la palabra de Dios, no ve el poder de Dios, no ve el trabajo de Dios, no puede ver. Entonces muchos hermanos así con ese corazón, aunque su familia es salva, pero en su corazón siente, le falta algo. Pero ese pensamiento de qué surge? Surge de que en el corazón Satanás ¿qué ha hecho? Ha desviado la mirada de ¿quién? De Jesucristo. Por eso hay un himno en el himnario bautista que habla, ¿no? Pon tus ojos en ¿quién? En Cristo Jesús. Es decir, pon tus ojos en la esperanza y en la vida que nosotros podemos tener en este mundo. Por eso nosotros cuando miramos en el libro de San Mateo, capítulo 7, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición.
Porque muchos son los que entran por ella, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dios quiere que nosotros vayamos por la puerta ancha o la puerta estrecha. La puerta estrecha. El camino de Cristo parece estrecho, pero el camino de Cristo ¿es seguro o no es seguro? Es seguro. Pero la puerta ancha es una puerta que, en el cual el corazón se puede ¿qué? Se puede aislar, se puede dividir, ¿sí? Satanás que busca que siempre la persona vaya por la puerta ¿qué? Ancha. Por eso nosotros, cuando observamos la palabra, Dios desea que nosotros vayamos por la puerta estrecha. La puerta estrecha parece estrecha, pero ¿es puerta segura o no es segura? ¿Saben por qué es segura? ¿No? Es segura porque solamente hay un solo ¿qué? Camino, ¿sí? Es decir, sí o sí tengo que pasar por esa ¿qué? Esa puerta. Por eso Dios en nuestro corazón quiere que nosotros podamos pensar, ¿en qué puerta camino? ¿La puerta ancha de perdición o la puerta estrecha? La puerta estrecha. Por eso la puerta estrecha es la puerta del poder de Dios. Nosotros cuando observamos la palabra, como en la Biblia, Dios desea que nosotros podamos así alimentar nuestro corazón. Entonces, por eso vamos a mirar en Jeremías capítulo 15, versículo 16. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. ¿Cuándo uno puede comer las palabras y hallarlas con gozo, con alegría? ¿Cómo yo podía meditar en esto? Por ejemplo, si una persona tiene abundancia en su casa, entonces ¿puede disfrutar la comida? No, ¿cierto? Pero si tiene hambre, si solamente hay una torta de jamón, ¿sí? O hay algo poco, entonces ¿disfruta o no disfruta esa comida? Disfruta, ¿cierto? Entonces Dios es que desea que en el corazón la persona tenga hambre y sed ¿de qué? De la palabra, hambre y sed. Entonces muchas veces así como llevando la vida espiritual, a veces en mi corazón como estaba, saciado. Entonces así me sentía, yo ya sé, yo ya conozco. Pero en el corazón, ¿cuál es el problema? Nosotros cuando oímos la palabra no como alimento, sino como conocimiento. ¿Qué diferencia hay entre el alimento y el conocimiento? El alimento así da nutrientes, da fuerza a nuestro corazón. Pero el conocimiento, ¿qué pasa? Llega y se va. Por eso, Dios desea que nosotros, comiendo esas palabras, produzca ¿qué? Gozo. ¿Sí? Produzca gozo. Por eso, nosotros, así en nuestro corazón, comiendo, masticando la palabra, Dios quiere darnos gozo. Pero ¿por qué ese gozo se pierde en los salvos? Porque olvida el valor de ese alimento. Olvida que en su corazón, si Dios no le hubiera dado la gracia de la salvación, ¿en dónde estaría? ¿Estaría cerca de los salvos o lejos de los salvos? Estaría lejos. Por eso Dios muchas veces que produce en el corazón el hambre. David en su corazón que tenía hambre. Ante tantas situaciones, ante tantas dificultades, tenía ¿qué? ¿Hambre de qué? De la palabra. Yo quiero comer ¿qué? La palabra de Dios. Por eso dice, fueron halladas ¿qué? Tus palabras. Habla del hallar.
Hallar, ¿qué significa? Buscar. Está necesitado, ¿sí? Por eso hay una palabra que dice, pedid, pedid y se os dará. Buscad y qué? Y hallaréis. Entonces a veces en el corazón, como en el mundo religioso, siempre se habla, ay, pero ¿por qué buscan a Dios cuando tienen necesidad? No deben buscar a Dios cuando tienen necesidad. Pero la necesidad es algo que valioso en nuestro corazón. Por eso muchas veces caminando, Dios que produce en mi corazón también necesidad. Necesidad de escuchar a quién, sus palabras, comer sus palabras. Por eso, hermanos, cuando nosotros miramos, dice, y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y por alegría mi corazón. Cristo es suficiente. Cristo en el corazón quiere darnos nutriente a nuestro corazón. Como teniendo la fuerza en nuestro corazón, nosotros que podamos desafiar, podamos predicar, podamos tener una vida diferente, ¿no? Como el pastor Juan en la tarde del día domingo, él compartía, ¿no? Hay personas que así muchas veces vive como un vagabundo, ¿no? Entonces, ¿el vagabundo qué es, no? En el mundo, si una persona vive como vagabundo, es algo normal. Pero en Cristo Jesús, ¿hay vagabundo? No, ¿cierto? Porque ¿cuál es la base de Cristo? ¿El poder de quién? De Dios. Por eso nosotros miramos en San Juan 6:35, dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿No tendrá qué? Sed. No tendrá hambre. Por eso muchas veces así, yo digo, Dios me da hambre para que yo pueda saciar mi corazón de qué? Del gozo de la palabra de Dios. Sacie mi corazón de Dios. Sacie mi corazón de creer en Cristo Jesús. Por eso, cuando nosotros así predicamos, anunciamos el Evangelio, no compartimos a otra persona, sino eso es alimento para nuestra propia vida, para nuestro propio corazón, ¿no? Pero muchas veces hay dos tipos de gozo, el gozo eterno y el gozo superficial. El gozo de este mundo es un gozo que pasajero, un gozo que tiene que límite. Pero las personas muchas veces, los salvos, los creyentes, no pueden profundizar en qué, en el gozo qué, eterno. El gozo eterno significa mi esperanza va más allá de este mundo, va más allá de las cosas que puede haber en este mundo. Como nosotros miramos, así los hijos de Lamec representan los frutos de la carne. Entonces los frutos de la carne son tres. ¿Qué son? Son el bienestar, el ocio y el poder. En el mundo, las personas que buscan bienestar, ocio y poder. Pero, ¿por qué el hombre busca esto? El hombre piensa, si yo encuentro esto, yo voy a hacer ¿qué? Lleno mi corazón. Pero en el libro de Eclesiastés dice, todos los ríos van al mar y el mar nunca ¿qué? Se llena. El hombre, por más poder, por más bienestar, por más ocio, ¿puede llenar su corazón? No puede llenar. Entonces, ¿quién es el bienestar para nosotros? Cristo Jesús. ¿Quién es nuestro ocio, nuestra distracción? Anunciar el Evangelio. ¿Qué es el poder de nosotros? El poder de Jesucristo. Por eso en Jesucristo está todo o no está todo. Está todo. Está todo. Entonces por eso muchas veces, así compartiendo con algunos hermanos, en Cristo tenemos ¿qué? Todo, ¿no? Por eso nosotros
miramos en Romanos 8, capítulo 8, versículo 38 y 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de ¿quién? De Dios. ¿Qué nos puede separar del amor de Dios? Por ejemplo, a veces nosotros pensamos, Dios se separó de mí. Pero en la palabra dice, ¿qué nos puede separar de Dios? ¿Qué nos puede separar de Dios? Pero a veces, ¿por qué pensamos que Dios se alejó de mí? Por estar lejos de quién? Lejos de Dios. Como el pecado es que el hombre está separado de Dios. Quiere decir que hay distancia entre Dios y qué? Y el hombre. Pero muchas veces en la vida de fe también el hombre tiene distancia hacia quién? Hacia Dios. Por eso Dios, ¿qué quiere? Que el hombre se acerque. Acercándose, Dios quiere que el hombre tenga que el gozo de la salvación. Por eso en Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Sí? Como el gozo no es como la alegría de este mundo. El gozo tiene una característica, es la fuerza en medio de la dificultad. Eso es el gozo, ¿sí? Como el gozo es la fuerza en medio de la situación, la palabra en nuestro corazón. Eso es el gozo. Por eso, como así, ¿no? Nosotros miramos en la Biblia, siempre Dios hacia dónde nos lleva, hacia el gozo en medio de la dificultad. Como recuerdo una anécdota, ¿no? Había un rey, ese rey así quería ver como la pintura, así de ver como la mejor pintura para ver cómo una persona puede encontrar tranquilidad. Entonces vio a tres pintores. Un pintor que le mostró, esta es la paz y la tranquilidad, un paisaje hermoso con una casa. Pero el rey no miró eso. Luego vino otra pintura. ¿Esa pintura qué era? Era así como un lago tranquilo y los patos así nadando. Pero el rey tampoco miró. Pero el rey que miró, había una ave que puso un nido y estaba durmiendo al lado de una cascada. ¿Sí? Entonces, esa ave durmiendo al lado de esa cascada, ¿cómo estaba? Tranquila. Entonces, el rey, ¿cómo identificó? Ah, ¿este qué es? El gozo. ¿Este qué es? La esperanza en Dios. Entonces, nosotros también, en nuestro corazón, Cristo hacia dónde nos quiere llevar. Aunque la cascada suene, nuestro corazón está ¿qué? Tranquilo. Por eso dice en la palabra, regocijados en el Señor siempre. ¿En dónde se va a regocijar? Si tiene buena cosas materiales, si está bien con su esposa, con su esposo, si no tiene problemas con sus hijos. ¿En eso regocijaos o regocijaos en el Señor? Regocijaos en el Señor. Por eso nosotros, así cuando miramos Nehemías capítulo 8, versículo 10 dice, no os tristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Qué es nuestra fuerza? ¿Mm? El gozo de Jehová. Por eso así como meditando, no estés triste. ¿Por qué está triste en su corazón? Si Dios es ¿qué? Nuestra fuerza. ¿Sí? Como en este tiempo así, mi esposa teniendo algunas situaciones de salud, así siempre Dios me da ese corazón, ¿no? Tener gozo, tener fe, tener esperanza en Dios.
Dios va a trabajar. Dios nunca falla. Dios siempre está ¿con quién? Con nosotros. Por eso, como Dios nos muestra la senda de la vida. La senda de la vida tiene dos caminos. Caminos difíciles, caminos de qué? De alegría, ¿no? Pero en ese senda de la vida hay plenitud de qué? De gozo, ¿no? Como lo expresa así Salmos 16:11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra, ¿para qué? Para siempre. Nosotros andamos en la senda de la vida, pero en la senda de la vida que encontramos, plenitud de gozo. Por eso hoy nosotros compartiendo la palabra, Dios desea que nosotros podamos tener sustento en el gozo de la salvación. En Salmos 51:12 dice, vuélveme al gozo de qué? Vuélveme, regrésame al corazón inicial de recibir la salvación. Cuando nosotros recibimos la salvación, ¿qué teníamos? ¿Qué jactancia? Lo único que permanecía, ¿quién era? Cristo Jesús. ¿Sí? Nada más. Por eso también dice, y el espíritu noble, ¿qué? Me sustente. La nobleza no es otra cosa sino en su corazón reconocer, sin Cristo soy nada. Por eso nosotros acá en la iglesia contamos este himno, ¿no? Sin Cristo soy ¿qué? Nada. Sin Cristo soy como un barco sin timón. Por eso Dios nos muestra esto para que nosotros no olvidemos ese gozo maravilloso. Ese gozo que da esperanza y da fuerza a nuestro corazón. Vamos a compartir hasta aquí, oremos. Padre, muchas veces en la vida de creencia, Señor, las personas muchas veces olvidan, Señor, el gozo de Cristo, el gozo de Dios. Pero olvidando la palabra, olvidando que la palabra tiene poder, fuerza, esperanza, y es la vida en sí misma, en su corazón, vive difícilmente. Pero Señor, tú quieres que nosotros regresemos al gozo de la salvación. David en un momento de su vida tuvo que regresar a Jesucristo, tuvo que regresar a Dios. Nosotros también, Señor, en el corazón, Dios no quiere que el hombre mire lo que está delante de sus ojos, sino mire el corazón de Dios. Mire la misericordia, mire la gracia de Dios. Por eso cuando nosotros miramos permanentemente en la palabra, habla, regresa a mí, regresa a la palabra, regresa al fundamento de Dios. Por eso Dios desea fundamentar nuestro corazón en las promesas, fundamentar nuestro corazón en la fe. Señor, te pedimos que en el corazón de cada persona tú des esa esperanza eterna, Señor. Gracias porque tú nunca fallas, tú siempre permaneces, tú siempre eres fiel, Señor. Por eso te agradecemos y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.